Hola a todos, bienvenidos a este curso en el que vamos a analizar, vamos a estudiar las teorías del comercio internacional o la teoría del comercio internacional para poder entender por qué los países comercian y por qué exportan lo que exportan. Nuestro punto de partida va a ser una idea que se considera central en este tema, que es que los países exportan o se especializan en aquellos bienes, en aquellos productos, en lo que sean mejor que los demás. Una idea bastante sencilla y es como que nuestra base. ¿Quién dijo esta idea? Bueno, Adam Smith fue quien introdujo esto a partir de una simplificación de la realidad y un modelo teórico que vamos a apreciar. Adam Smith, con la teoría de las ventajas absolutas, nos dice: en el comercio entre dos países y dos bienes, ahí viene la parte de simplificación de la realidad, solamente consideramos dos países y dos bienes. Cada país se va a especializar en aquel bien que le resulte más barato producir en comparación al otro país. Es decir, si un país A necesita por ejemplo de 10 horas para producir un producto específico como un par de zapatos y un país B requiere de 5 horas para ese mismo par de zapatos, pues los zapatos en específico como bien, como mercado individual, lo va a producir el país B. En este momento vamos a considerar el producto más barato como aquel que tenga un menor requerimiento laboral, medido en cantidad de horas. De momento, nuevamente, lo que le otorga valor a los productos o a los bienes que se consideran dentro de esta teoría de Adam Smith es la cantidad de horas necesarias para producirlo, el requerimiento laboral. Es una idea bastante sencilla, bastante lógica, y la implicación que tiene o la lógica que tiene detrás es que si cada uno de los países se va a especializar en aquello que le resulte, en lo que sea más productivo o que le resulte más barato o que requiera de menos horas de trabajo, de acuerdo a las características específicas de cada país, pues la producción total va a aumentar, la producción total del país. ¿Por qué? Bueno, porque va a destinar todos sus recursos a aquello que hace mejor. Si tiene que destinar parte de sus recursos a otros productos o a otro producto en el que no es tan eficiente, pues no va a poder producir una cantidad tan grande o no va a tener una ganancia tan grande como si dedicara todos sus recursos a aquello que hace mejor, los zapatos en este caso. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa si un país resulta ser mejor en todos los productos? Imaginémonos Inglaterra durante la Revolución Industrial o China en este momento. Un país que es altamente competitivo y supera a muchos otros países en una gran cartera de productos. ¿Qué pasa con el resto de los países en la economía internacional? No exportan nada, se limitan a importar. Bueno, esto no es así. Un país, aunque pueda ganar en cada mercado individual, no va a poder ganarlos en todos. Y este es el planteamiento, que es una idea consecuente o es el desarrollo de las ventajas absolutas y se conoce como las ventajas comparativas, planteadas por David Ricardo, que básicamente nos dice eso: un país no va a poder ganar en todos los mercados. ¿Por qué? Porque primero, si el país que exportase todo, los otros países no van a exportar nada y tampoco van a tener dinero para comprar las exportaciones de este primer país. Imaginémonos China. Si China es el único exportador en el comercio internacional, ¿con qué dinero van a poder los otros países comprar los productos chinos? Y segundo, que viene a ser más el planteamiento de David Ricardo, resulta que los países, aunque sean más productivos en una serie de bienes, en algunos de ellos o en uno de ellos su productividad va a ser mayor. Es decir, imaginémonos que Inglaterra y Portugal, que son los países que él utiliza para su ejemplo, comercian paños y vinos o telas y vinos. Inglaterra es más productivo en las telas y es más productivo en los vinos.
Pero si vemos en una matriz y ponemos Inglaterra y Portugal, paños y vinos, tendríamos, por ejemplo, estos son números asignados arbitrariamente para poder ilustrar el ejemplo, tendríamos que Inglaterra en 1 hora produce un paño, mientras que Portugal requiere de 3 horas. Inglaterra en 2 horas produce un vino, mientras que Portugal requiere de 4 horas. Si vemos la productividad o la diferencia en la productividad de cada producto individual, de cada bien individual, tendríamos que, mientras que Portugal hace un solo paño, Inglaterra ya ha hecho 3. Y mientras que Portugal hace un solo vino, Inglaterra ha hecho 2. Es una simple división. 3 entre 1 y 4 entre 2. Entonces, si comparamos en estos mercados específicos, los paños y los vinos, ¿qué le resultaría más conveniente producir a Inglaterra? ¿En qué destaca con respecto a su productividad? Si ya vimos que es más productivo en ambos bienes para Inglaterra requieren de menos horas, pero uno de esos dos bienes es mucho más productivo de lo que es con respecto al otro. Entonces aquí ya hablamos de términos relativos. Al principio, en las ventajas absolutas, nos referíamos a la diferencia en el requerimiento laboral en términos absolutos, simplemente un número más grande que el otro, una cantidad de horas mayor que otra o una cantidad de horas menor que otra. Ahora vamos a verlos en términos relativos. Inglaterra requiere de menos horas para producir ambos bienes, pero en uno de estos dos bienes, en este caso los paños, es mucho más productivo. Entonces, para su producción en general, para su PIB global, le resulta más conveniente asignar los recursos a este bien, dejando el otro a Portugal. Este es básicamente el planteamiento detrás de la idea de David Ricardo. Nos dice que un país no va a ganar en todos los mercados. Es imposible y aquí hay una especie de explicación lógica que lo acompaña. Más adelante vamos a incluir una cantidad de productos mayor, una serie de gráficos que nos permiten entender un poco mejor este punto, pero por ahora quiero que se lleven la idea central. Ya habiendo entendido esto, pasamos a preguntarnos, ¿esto es así, no? ¿Realmente en el comercio internacional nos encontramos con una situación en la que un país puede, por ejemplo, asignar todos sus recursos a un solo bien? ¿Y por qué solo consideramos el trabajo cuando hay muchas otras cosas que intervienen a la hora de producir un bien? Bueno, Samuelson, hacia 1941, cuando solo tenía 25 años de edad, realizó un artículo en el que explicaba: no podemos considerar solo la mano de obra como el único factor productivo que va a determinar el valor del bien o el único factor productivo que incide en el proceso de producción. Debemos considerar algo más. Y en este caso, ¿qué es? La tecnología o, en sus palabras, el capital. El capital también incide en la producción y un país no solo se va a especializar por la cantidad de horas o la cantidad de requerimiento laboral que necesita un bien en específico, sino también lo que necesita ese bien en función de los factores productivos. No es lo mismo producir una alfombra hecha a mano, que requiere una gran cantidad de trabajo, a un auto hecho por robots, que requiere una gran cantidad de capital. Entonces la propuesta de Samuelson lo que nos dice es: un país se va a especializar en aquellos productos que requieran de la abundancia factorial que tenga ese país. Si el país tiene muchos trabajadores, pues se va a especializar en bienes que requieran de mucha mano de obra. Y si un país tiene mucho capital, se va a especializar en bienes intensivos en capital. Bastante sencillo y bastante lógico, nos acercamos un poco más a la realidad en los planteamientos que comenzamos con este video. No incluíamos el capital, pensábamos que un país puede especializarse o llevar todos sus recursos a un solo bien y solo consideramos la mano de obra. Estamos ahora considerando otro factor productivo. Las consecuencias para los salarios
para poder terminar la explicación de Samuelson, es que en el país que se especialice en aquellos bienes que requieran de abundante mano de obra, pues se va a necesitar también de más trabajadores y en teoría los salarios en ese país van a aumentar. En el caso de China realmente han aumentado los salarios, un país con una población grandísima que se ha dedicado gran parte de su producción a bienes que requieren de mano de obra. En este ejemplo se cumple. También tenemos a muchísimos otros países pobres en Latinoamérica o África subsahariana en los que a pesar de que se dedican a la producción de bienes que requieren de mano de obra, los salarios reales no es que hayan tenido un aumento importante. Entonces, claro, cada propuesta, cada explicación que vamos a dar tiene sus excepciones, pero es importante entender la lógica detrás de ellos para poder hacer después análisis que nos convengan. Entonces, ese fue el ejemplo de un país en el que se requiere de mano de obra o el que es abundante en mano de obra. ¿Qué tal un país como Estados Unidos, que es intensivo en capital y se va a dedicar a la producción de, por ejemplo, semiconductores o chips, que son productos que requieren de bastante capital? Allí, en ese país, ¿qué pasaría con los salarios? ¿Van a aumentar o van a disminuir? Si decimos que nos dedicamos a la producción de bienes de capital, no necesitamos tantos trabajadores. Entonces, en teoría, la demanda de trabajadores no va a ser tan alta y los salarios pues no van a aumentar. Y curiosamente, los salarios reales en Estados Unidos están estancados hace ya más de un par de décadas, que no han aumentado en términos reales, quizá en términos nominales sí, pero en términos reales no. Entonces vemos que la lógica de Samuelson va un poco más allá. Y si bien fue Adam Smith y luego David Ricardo los que sentaron las bases del análisis o de la propuesta clásica para entender y apreciar el comercio internacional, poco a poco podemos avanzar un poco más en la teoría, ver las excepciones, ver si realmente se cumple e ir añadiendo nuevos factores. En las próximas clases vamos a analizar a profundidad la teoría de David Ricardo, pero haciéndola un poco más real, no solo considerando dos bienes y dos productos, sino incluyendo una mayor cantidad de productos, incluyendo aspectos como el salario, el tipo de cambio, para poder entender un poco más profundamente la propuesta clásica. Por ahora lo vamos a dejar hasta aquí. Un placer compartir con ustedes en este momento.